Muy buenas a todos, bienvenidos y gracias de verdad por tomarse este tiempo para estar hoy aquí conmigo. Sé que todos tienen agendas apretadas, así que valoro muchísimo que estén conectados en este espacio. Mi nombre es Gilmer Sebastián Vinoza Narváez y hoy vamos a conversar sobre un tema que nos toca a todos, sin excepción alguna, que es nuestra vida digital. Todos usamos Internet a diario, ya sea para trabajar, estudiar, chatear con la familia o ver videos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar qué derechos tenemos ahí, qué riesgos corremos y qué dice la ley ecuatoriana al respecto de todo esto. Esta capacitación la vamos a dividir en tres grandes bloques. Primero hablaremos de los derechos digitales y los derechos de la niñez en entornos virtuales. Luego profundizaremos en la protección de datos personales en Ecuador con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y cerraremos con un tema muy sensible, pero que es necesario, la que es la violencia digital, sus tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Va a ser una charla práctica con ejemplos de la vida real, así que si en algún momento tienen alguna pregunta, la anotan y al final abrimos espacio para conversar. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla y comenzamos. Háganme en un todo bien si pueden ver lo que está compartido en la pantalla. Sí, listo. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Esta, esta es esta es la primera presentación que vamos a revisar, derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Dentro de nuestro proyecto de vinculación, Fortaleciendo la Cultura Digital, vamos a entender cómo la ley protege a los niños, niñas y adolescentes cuando están conectados. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Por qué esto es importante? Hoy en día los niños y adolescentes usan Internet para prácticamente todo, ya sea estudiar, comunicarse, jugar, entretenerse. El problema es que ese mismo uso también los expone a riesgos reales, como el robo de información, el ciberacoso, la suplantación de identidad, el grooming, que ya vamos a explicar qué es eso, y la difusión de fotos sin autorización. Por eso es tan importante que tanto padres como docentes y los propios chicos conozcan sus derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Bien, en pocas palabras, los mismos derechos son los mismos derechos que nosotros usamos en la vida real, pero esta vez son aplicados al mundo del Internet. Aquí tenemos cinco pilares: el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la seguridad digital. Miren este ejemplo tan cotidiano. Un estudiante tiene derecho a que nadie publique sus fotografías sin su autorización. Parece obvio, ¿verdad? Pero en la práctica pasa todo el tiempo. Eh, Vamos con la Constitución del Ecuador. Ahora bien, esto no es solo una buena intención, está respaldado por nuestra Constitución. El artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho a la protección de datos personales y este derecho incluye cinco cosas muy concretas: poder acceder a tus datos, rectificarlos si están mal, eliminarlos, actualizarlos y que se proteja tu información personal. Ahora enfoquémonos específicamente en los menores. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia protege de manera especial cinco derechos: la dignidad, la honra, la identidad, la intimidad y la imagen. Y aquí quiero que se queden con una frase clave. Los padres, los docentes y las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, también dentro de Internet. No es algo que se queda solo en el mundo físico. Derecho a la imagen. Profundicemos en uno de esos derechos, que es el derecho a la imagen. Esto significa que ninguna persona puede publicar fotos o videos de un menor de edad sin autorización. Punto. Les pongo un ejemplo bien concreto que puede pasarle a cualquiera de nosotros. Un profesor sube fotos
de sus estudiantes a Facebook sin pedir permiso a los representantes. Aunque la intención sea buena, esto puede estar vulnerando sus derechos. Esto es así de simple y es así de importante. Derecho a la intimidad. El siguiente es el derecho a la intimidad, que protege la vida privada de las personas. Aquí no está permitido divulgar conversaciones privadas, fotografías íntimas, información médica, ubicación y contraseñas. Un ejemplo que seguro le suena familiar es cuando uno comparte capturas de pantalla de WhatsApp sin autorización. Eso, aunque parezca inofensivo, es una vulneración directa de la privacidad de la otra persona. Y llegamos a la ley que sostiene todo esto, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley protege toda información que permite identificarnos, como nuestro nombre, cédula, correo, fotografía, dirección, teléfono, huellas dactilares e incluso nuestra ubicación. La ley es clara. Exige que todos estos datos sean tratados de manera segura, tanto por instituciones públicas como privadas. Riesgos en Internet. Recapitulemos los principales riesgos a los que se enfrentan los niños y adolescentes en línea. El grooming, el ciberbullying, la sextorsión, robo de identidad, estafas, suplantación de perfiles y publicación de contenido íntimo. Todo esto puede afectar seriamente la salud emocional y la seguridad de los menores y por eso no es un tema que podamos tomar a la ligera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí les dejo así recomendaciones prácticas como lo son no compartir información personal, usar contraseñas seguras, no aceptar solicitudes de desconocidos y configurar bien la privacidad de las redes sociales. Conclusiones. Para cerrar este primer bloque, quiero que nos quedemos con tres ideas primordiales. Primero, los derechos digitales son derechos humanos y también deben respetarse en Internet. Segundo, los niños y adolescentes requieren una protección especial para garantizar su desarrollo integral. Y tercero, la familia, la escuela y el Estado comparten la responsabilidad de promover un uso seguro y responsable de todas estas tecnologías. Con esto terminamos el primer bloque. Ahora vamos a pasar al segundo tema, donde vamos a profundizar en la protección de nuestros datos personales. Espera un momentico. Listo. Este segundo bloque se titula Protección de datos personales en Ecuador. Vamos a entender a fondo qué es un dato personal, qué dice la ley y cuáles son nuestros derechos como titulares de esta información. Piensa en su día a día. Cada vez que entran a una red social, llenan un formulario o hacen una compra en línea, están compartiendo información personal. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales existe precisamente para garantizar que esa información se maneje de forma adecuada, proteger nuestra privacidad y evitar que se use de manera indebida. ¿Qué son los datos personales? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo número 4, define un dato personal como todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, ya sea de forma directa o indirecta. Y esto es más amplio de lo que muchos piensan. No es solo tu nombre o tu cédula, también entra tu fotografía, tu correo, tu teléfono, tu dirección, tu ubicación GPS, tu dirección IP, tu voz e incluso tu huella dactilar. Prácticamente todo lo que nos hace reconocibles como individuos. ¿Qué son los datos sensibles? Dentro de los datos personales hay una categoría especial, los datos sensibles. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, son aquellos cuyo tratamiento podría generar discriminación o afectar derechos fundamentales. Aquí entran cosas como el estado de salud, la información genética, los datos biométricos, el origen étnico, la religión, la ideología y la orientación sexual. Justamente por lo delicados que son, estos datos reciben una protección reforzada por parte de la ley. Todo esto tiene su raíz en la Constitución. El artículo 66, numeral 19, protege la privacidad y reconoce el derecho a la protección de datos personales que comprende acceso, rectificación, eliminación, actualización, anulación, conservación y protección. En resumen, toda persona puede decir quién utiliza su información. Principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La ley no funciona en el aire.
se sostiene sobre varios principios: licitud, lealtad, transparencia, finalidad, minimización de datos, exactitud, confidencialidad, seguridad y responsabilidad proactiva. Esos principios son los que garantizan que nuestra información se use correctamente y no de cualquier forma. Y aquí viene algo muy importante. Ustedes como titulares de sus datos tienen derechos concretos. Pueden acceder para conocer qué datos posee una institución sobre ustedes, pedir la rectificación si es que algo está mal, solicitar la eliminación cuando corresponda, oponerse al tratamiento de sus datos en ciertos casos, pedir la portabilidad, o sea, es decir, que se les entregue los datos en formato electrónico, y hasta solicitar la suspensión del tratamiento cuando existan razones legales. Obligaciones de quienes tratan datos personales. Del otro lado de la moneda están las instituciones, tanto públicas como privadas, que también tienen obligaciones. Deben solicitar consentimiento cuando sea necesario. Deben proteger la información. Deben evitar filtraciones. Deben implementar medidas de seguridad. Informar para qué van a ser usados los datos y sobre todo respetar los derechos de los titulares. No es solo una responsabilidad de nosotros como usuarios también, sino de quienes manejan nuestra información. Protección de datos de niños, niñas y adolescentes. Como en el bloque anterior, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le da una protección especial a los menores de edad. Es indispensable obtener autorización de los padres o representantes cuando corresponda. Evitar publicar fotografías sin consentimiento, no divulgar información escolar, respetar su intimidad y en todo momento garantizar el interés superior del niño. Vamos con algunas recomendaciones que vamos a dividirlos en tres grupos. Primero, leer las políticas de privacidad y no compartir datos necesarios. Segundo, usar contraseñas seguras y activar la verificación en 2 pasos. Tercero, no publicar información de menores sin autorización y revisar constantemente los permisos de nuestras aplicaciones. Eh, Cerramos este segundo bloque con 4 ideas fuerza, que son: la protección de datos personales es un derecho fundamental. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fortalece la privacidad de todos en el entorno digital. Los niños, niñas y adolescentes requieren una protección reforzada y la educación digital es esencial para prevenir el uso indebido de nuestra información personal. Con esto hemos terminado el segundo bloque y ahora vamos a entrar en el último tema, pero que es más sensible, pero que absolutamente necesario tenemos que conocer, que es la violencia digital. Espera un momentico. Listo. Bueno, llegamos al tercer y último bloque, que es violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Este es un tema que requiere toda nuestra atención porque muchas veces normalizamos conductas que en realidad son formas de violencia. La tecnología nos ha facilitado muchísimo la comunicación y el acceso a la información, y eso no lo podemos negar, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de violencia que afectan la dignidad, la privacidad y la integridad de las personas. ¿Y quienes están más expuestos? Pues otra vez los niños, niñas y adolescentes. Por eso es fundamental saber cómo prevenir estas conductas y qué consecuencias jurídicas tienen para quienes las cometen. ¿Qué es la violencia digital? Primero empecemos por definirla. La violencia digital es toda acción realizada mediante medios tecnológicos que busca intimidar, humillar, acosar, amenazar, controlar o perjudicar a otra persona, como lo puede darse en redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, correos electrónicos, videojuegos en línea o plataformas educativas. Un ejemplo muy claro es crear un perfil falso para humillar a un compañero de clase. Eso, aunque a veces se vea como una broma, eso es violencia digital. Tipos de violencia digital. Existen varios tipos: el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, la suplantación de identidad, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las amenazas por medios electrónicos, el discurso de odio el discurso de odio y el doxing, que es publicar datos personales de alguien sin su autorización, y ahorita vamos a revisar los más relevantes uno por uno. El ciberbullying.
El ciberbullying consiste en acosar o intimidar a una persona por medios electrónicos de forma repetitiva. Se ve en insultos en redes sociales, burlas en grupos de WhatsApp, memes ofensivos, exclusión de grupos virtuales y difusión de rumores. Y las consecuencias no son menores. Ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar y aislamiento social. No es solo Internet, tiene un impacto real en la vida de la persona. El grooming. El grooming es especialmente delicado. Ocurre cuando un adulto contacta a un niño, niña o adolescente por Internet con fines sexuales o de explotación. Las señales de alerta son claras. Solicita fotografías, pide mantener las conversaciones en secreto, ofrece regalos y solicita encuentros personales. Sobre este tema existe normativa específica, como la Ley 27.590 sobre prevención y concientización del grooming. Sextorsión y difusión de contenido íntimo. La sextorsión consiste en amenazar a una persona con publicar fotografías o videos íntimos para obtener dinero, favores o más imágenes. Por ejemplo, alguien obtiene fotos privadas y amenaza con publicarlas si la víctima no entrega dinero. Las consecuencias son graves: daño psicológico, afectación a la reputación y también responsabilidad civil y penal para quien comete este delito. Consecuencias jurídicas en Ecuador. Ahora, ¿qué dice la ley ecuatoriana sobre todo esto? La legislación protege a las víctimas mediante distintas normas de la Constitución, como lo es el artículo 66, numeral 19, que reconoce el derecho a la protección de datos personales. El numeral 20 garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, y el numeral 18 protege el derecho al honor y el buen nombre. Además de la Constitución, tenemos normativa específica, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que reconoce la violencia ejercida mediante medios tecnológicos, como la Ley Mica Ortega, que fortalece la protección frente a delitos digitales, y el Código Orgánico Integral Penal, el COI, que tipifica delitos como amenazas, extorsión, revelación, indebida información, delitos contra la integridad sexual y pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Es decir, esto no queda impune, la ley sí actúa. Riesgos para niños y adolescentes. Los menores pueden ser víctimas de robo de identidad, grooming, ciberacoso, estafas, suplantación de identidad, difusión de fotografías y chantaje. Por eso requieren supervisión y educación digital permanente. No es algo que se resuelve una sola vez, es un acompañamiento constante. Recomendaciones. Estas son algunas de las recomendaciones clave que vamos a compartir, que es no compartir información personal, configurar la privacidad de las redes sociales, no aceptar solicitudes de desconocidos, informar inmediatamente a padres o docentes si existe acoso, conservar capturas de pantalla como evidencia, denunciar los hechos ante las autoridades competentes y utilizar contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos. Para aterrizar todo esto, vamos a ver un caso práctico, como lo es de María, de 14 años, quien recibe mensajes de una persona desconocida que le solicita fotografías personales y la amenaza con publicar conversaciones privadas. ¿Qué debe hacer? Primero, no responder, bloquear al usuario, informar inmediatamente a sus padres, guardar las evidencias y denunciar el hecho ante la Fiscalía o la Policía Nacional. Este caso, aunque parezca puntual, refleja una situación lamentablemente muy común en países de Latinoamérica. Y vamos a cerrar este último bloque con cuatro ideas. La violencia digital constituye una vulneración de derechos fundamentales. Los niños, niñas y adolescentes necesitan una protección especial en los entornos digitales. La prevención, la educación y la denuncia oportuna son herramientas esenciales, y la familia, la escuela y el Estado comparten la responsabilidad de promover un uso seguro y responsable de todas estas tecnologías. Al final del día, el Internet y las redes sociales son el reflejo de nuestra sociedad. Las leyes y las sanciones están ahí para protegernos, pero el verdadero cambio empieza con el cuidado, el respeto y la empatía que nosotros decidamos poner detrás de cada pantalla. Construir un entorno digital más seguro para nosotros y para las futuras generaciones es una tarea que nos pertenece a todos nosotros. Precisamente pensando en eso, sé que este es un tema muy amplio y que siempre quedan ideas por debatir o dudas en el aire. Así que con total confianza, cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan sobre lo que hemos conversado,
Pueden hacerla en este momento, el espacio es de ustedes. Yo tengo una preguntita. Sí, señor Román, Tú siga mencionaste nomás. que, tú mencionaste que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales protege nuestra información en Internet, ¿no? Ujú. Quiero que me digas cuáles son los derechos específicos que tenemos los ciudadanos sobre nuestros datos y qué pasa si una empresa o institución los vulnera. Muy bien, excelente pregunta. Pues la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos otorga principalmente los derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición. Esto significa que todos tenemos derecho a saber qué datos tienen las empresas sobre nosotros, exigir que los corrijan si están mal o pedir que los borren si ya no queremos que los tengan. Si una empresa o institución vulnera estos derechos o utiliza nuestra información sin autorización, la ley estipula sanciones económicas severas que pueden llegar hasta el 1% de su facturación anual, además de la obligación de reparar el daño causado al ciudadano. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta que quieran debatir? Yo tengo otra preguntita también. Siga, señor Iescas. En tu exposición estuviste hablando sobre los riesgos en entornos virtuales, especialmente para niños y adolescentes, ¿verdad? Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sanciona el Código Orgánico Integral Penal delitos digitales graves como el grooming o el acoso cibernético en el Ecuador? Mm, ok, ok. Pues ese es un punto crítico de nuestra legislación. El COI, el Código Orgánico Integral Penal, en Ecuador sanciona penalmente estas conductas de forma estricta. Por ejemplo, el ciberbullying o acoso digital generalmente puede ser sancionado como un delito de violación a la intimidad o contravención de acoso. Pero cuando hablamos de grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por menor o usa perfiles falsos para contactar a un niño con fines sexuales, el COIC lo tipifica fuertemente con penas privativas de libertad que van de 3 a 5 años de prisión. La ley busca proteger con máxima prioridad la integridad de los menores en este espacio digital. Muchas gracias, esa era la duda. Ok. Yo tengo otra Bueno, pregunta, mi estimado. siga, señor Valares, no. Verá, tú sabes que uno como estudiante o ciudadano, uno no sabe qué hacer cuando se enfrenta a la violencia digital, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones tú nos darías para enfrentar estas amenazas? Pues para protegernos Para prevenir, y actuar a tiempo, para prevenir. pues igual, así sea para prevenir o para protegernos o actuar a tiempo, debemos aplicar tres medidas clave. Primero sería la prevención técnica. Configurar al máximo la privacidad de nuestras redes sociales. No compartir datos sensibles como ubicaciones o contraseñas y desconfiar de enlaces o perfiles sospechosos. Como segundo sería la reacción y evidencia. Por ejemplo, si nosotros sufrimos de acoso o violencia digital, jamás debemos responder con más violencia. Lo correcto es guardar capturas de pantalla y enlaces como evidencia inalterable. Y tercero, pues una denuncia formal. No debemos quedarnos callados. Hay que reportar las cuentas en las plataformas digitales, informar a personas de confianza y, si el caso es grave, acudir directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal amparados, ya sea en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales o en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles una reflexión. Vivimos conectados casi todo el día y muchas veces olvidamos que detrás de cada pantalla hay una persona real, con sentimientos reales. Un like, un comentario, una foto compartida sin pensar pueden parecer cosas pequeñas, pero tienen el poder de construir o de destruir la tranquilidad de alguien. Proteger los derechos digitales, cuidar nuestros datos y prevenir la violencia en línea no es tarea solo de las leyes o de las instituciones. Empieza en casa.
en la escuela, en cada conversación que tenemos con nuestros hijos, nuestros estudiantes o nuestros compañeros. Empieza también con el ejemplo que damos nosotros mismos cada vez que usamos la tecnología. Recordemos siempre, la libertad en Internet no significa que todo esté permitido. Significa que tenemos la responsabilidad de usar ese espacio con respeto, con empatía y con conciencia. Porque un clic puede cambiarle la vida a alguien, ya sea para bien o para mal. Cuidemos el mundo digital como cuidamos el mundo real. Porque al final es el mismo mundo, solo que con otra pantalla de por medio. Y pues nada, ya con esto llegaríamos al final de nuestra capacitación de hoy. Quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo, por su atención y por el interés que han demostrado en un tema tan importante como este. Espero que lo compartido hoy les sirva no solo como información, sino como una herramienta que puedan aplicar en su día a día, con sus familias, en sus hogares y en su estudio. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarme en este espacio. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chao. Hostia. Chao. Gracias.